esta semana. La actividad para la actividad para la semana número 2 la voy a programar para entregar la siguiente semana. La actividad de la semana cero, sí, es obligatoria. Esa es obligatoria porque he recibido muchos mensajes en la plataforma donde me están solicitando apoyo para la actividad número 1 y bastante de ese apoyo es relacionado a álgebra básica. Entonces, sí les voy a pedir que me apoyen ustedes dando un repaso de de la semana número 0. Si ustedes tienen apuntes o tienen algún libro de de cuando iban ustedes en la preparatoria o cuando cursaron la preparatoria, sería muy bueno que le echaran una ojeada porque la mayoría de las preguntas que me están haciendo son de álgebra muy básica y entonces creo que vamos a tener un poquillo de dificultades para realizar la actividad número 1. De hecho, estamos teniendo muchos problemillas por ahí. Profe, disculpe que le interrumpa, Sí, dime. pero ¿materia es de matemáticas o de cuál materia es? Disculpe la ignorancia. Es matemáticas 1 el día de hoy. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de hecho, todos los que están invitados a la sesión del día de hoy, yo los obtuve su correo a través de la plataforma y solamente los que están dados de alta en la materia de matemáticas son a los que invité a la sesión. No invité a nadie más a la sesión ni de ninguna otra aula, de ninguna otra carrera, ni tampoco de ninguna otra materia. Entonces, sí, les voy a pedir por favor que vamos a realizar la tarea de la semana 0. Esa es la primer tarea que va a contar como tal para su calificación. La segunda tarea que va a contar para su calificación es la de la actividad número 1, que es de la que todo el mundo me ha estado preguntando, ¿verdad? Que es la que no hemos entendido. Solamente que aquí va a haber dos cuestiones. La tarea de la semana número 0, esa es una tarea en la cual voy a calificar tal cual viene en la rúbrica, tal cual hemos estado viendo en clases y tal cual viene en el video. La actividad de la semana número 1, que fue la primera que ustedes vieron cuando abrieron la plataforma, esa actividad, aunque sí va a contar, es una actividad de diagnóstico, ¿sí? Y ya por ahí algunos les puse por mensaje a la plataforma que necesito que ustedes solitos, sin ayuda del maestro, por el momento, traten de contestar todas las preguntas y todas los problemas que vienen en la actividad número 1. Si hay alguna de de esos problemas o hay alguna pregunta que ustedes no entienden y por más que investigaron, por más que buscaron, por más que leyeron o vieron videos y nada más no pudieron, necesito que me pongan ahí, profesor, no pude con este problema, no le entendí a esta pregunta, no sé cómo se resuelve. La intención no es que me vayan a poner en todas que no saben cómo se resuelve, ¿eh? Esto nada más es para la actividad número 1, les recuerdo. La actividad 0, sí. Sí, ahí sí, en la actividad 0 vieron una pregunta mal, ahí sí va un punto menos, ¿va? Pero en la actividad 1 no. En la actividad 1 me pueden contestar todavía, esto no lo entiendo. ¿Por qué necesito saber eso? Porque yo necesito saber de aquí a cuando vayamos a tener el repaso previo al examen, cuáles son las cosas que no estamos entendiendo. Y si puedo, antes de que llegue el repaso, ir viendo o ir tocando esos temas, mucho mejor. Pero de Profe, aquí sí, dime Ángel. este, ¿cuál es la actividad cero? En la plataforma vas a ver que hay una semana 0. Ahí hay un video del repaso de álgebra. Este video, esta sesión 0, no la tuve con nadie. Es un video que grabé y es un video que necesito que ustedes vean para que entiendan toda la álgebra básica que conlleva todo el tema de ecuaciones. Es muy simple, es muy simple.
De hecho, las actividades no les deberían tomar más de media hora realizarlas o más de 10 minutos. O sea, son preguntas muy sencillas, son operaciones muy básicas y yo espero que ustedes, viendo el video de la sesión cero y realizando las actividades de la sesión cero, ustedes puedan empezar a trabajar en la actividad uno y en la actividad 2 y en todas las actividades que vienen aquí en adelante, que van a ser un poco más complicadas, pero si no me echan la mano para entender las operaciones básicas del álgebra, sí se nos va a dificultar bastante, ¿eh? Y en el examen es donde vamos a ver los resultados. Maestro, disculpe. Dime, En, en la parte de la rúbrica de la primera actividad, dice que se debería utilizar el editor de ecuaciones y graficador y que no están permitidas las fotografías. También tenemos que desarrollar el problema, que si no trae todo el desarrollo es calificación 0. Incluso en las que son de pregunta múltiple, de respuesta múltiple, en las primeritas, porque al ok, final ok. del cuestionario, sí. Sí, les digo, yo necesito saber que que nosotros nos estamos entendiendo al hacer las actividades. Es decir, en la actividad uno yo les pedí resolver algunos problemas, ya sean de opción múltiple o ya sea respuesta abierta. Yo necesito saber, una, que ustedes entienden cómo resolver esos problemas. Y dos, que ustedes entiendan cómo se va a evaluar a través de la rúbrica. Entonces, yo necesito que ustedes lo hagan de la manera en la que ustedes lo interpretan para que yo les pueda hacer las correcciones apropiadas. Si yo veo que si ustedes me ponen en una pregunta, no le entendí, no sé cómo hacerlo, entonces voy a ver qué tantos alumnos no entendieron ese tema para ver si lo podemos tocar. Ahora, en cuestión de la rúbrica, si me dicen, oiga, profe, yo no supe aquí a qué se refiere con graficar, ¿no? Bueno, entonces ya tendré yo que hacer un apartado para decirles, cuando en la rúbrica mencione esto, se tiene que hacer de esta manera. En este caso, eh, Larisa, ¿verdad? Eh, cuando me refiero a que tengan que usar un procesador de ecuaciones, en el mismo programa de Word, viene en la pestaña de insertar, viene casi hasta el final, ecuación. Ahí lo único que tenemos que hacer es darle clic y ya nos va a permitir, es como insertar texto, nada más que en vez de insertar un texto, nos va a permitir insertar una ecuación. Y para las gráficas, pueden ocupar el mismo graficador de Word, o pueden ocupar Excel, o pueden ocupar cualquier otro. A lo que me refiero que no con fotografías, me refiero a que lo puedes hacer en Excel, pero no quiero que le tomes una foto a la pantalla. Lo que quiero es que copies esa gráfica que hiciste en Excel y la pegues en Word, ¿verdad? Eso es lo que necesito. Profe, Ah, ok, porque, ay, nada más rapidito, porque digamos que en donde nos pide despejar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner C, ¿verdad? Ya escogimos C y luego ponemos el desarrollo del problema, ¿verdad? Sí, es correcto, así tiene que ser. Ah, ok, gracias, maestro. Sí, dime, Sí. Brisa. profe, buenas tardes. ¿El graficador podemos usar GeoGebra o no? Sí, pueden ¿Sí? ocupar el que ustedes gusten, Y solamente necesito que no le tomen fotos, necesito que o copien pantalla o hagan un ajá, tipo de screenshot y peguen bien, como imagen. Esto se les perfecto. pide, sí, perdón que te interrumpa tanto. Esto se les pide para que nosotros los profesores podamos visualizar mejor la gráfica, porque cuando es como un foto, a veces se mueve, a veces sale como pixeleada o etcétera, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Dónde aparece la actividad de la semana cero? Ahí aparece donde dice semana cero, viene el video y abajo viene tarea, creo que dice tarea. Entonces ahí ustedes le dan clic y ya van a poder ver. Pero yo me voy a dar cuenta, aparte de si le pican o no en donde dice tarea, si saben que hay una tarea, porque en el video, a medida que va avanzando el video, ahí les voy pidiendo cuáles van a ser las actividades. Entonces, para saber cuál es la tarea, tienen que ver el video. Si no ven el video, no van a saber cuál es la tarea. Obviamente hoy están las preguntas, subí el video el día de hoy en temprano,
Así que no espero que lo vean hoy, pero sí espero que lo vean de aquí al domingo. Y la verdad es que no se van a llevar mucho tiempo, inclusive si lo hacen el mismo domingo, yo creo que el mismo domingo acaban. Pero sí es muy importante que la terminen. Bueno, la clase 1 y 0, como les decía, son para el día domingo. Y ya nada más para empezar la clase les quería comentar, para la siguiente sesión, que es la sesión número 3, ahí en la plataforma yo programé que todas las sesiones van a ser los días lunes. Es correcto, esta sesión número 2 iba a ser el día lunes, pero hubo algunos problemas por acá y tuve que correrla al día de hoy. Entonces, para la siguiente sesión, la sesión número 3, de las 7 a las 7:10 voy a permitir el acceso. O sea, esos primeros 10 minutos si tienen alguna pregunta me la pueden hacer los que se vayan conectando, pero a las 7:10 ya no le voy a permitir el acceso a alguien más que se quiera conectar a la sesión, porque tengo que andar cambiando de pantalla y pues como que nos va a quitar un poco de tiempo, ¿sale? Nada más para que estén en el entendido. Bueno. Profe. Sí, dime. Mi nombre es Iraí Medina. Oiga, profe, disculpe, lo que pasa es que también, bueno, la mayoría de maestros de otras áreas están ocupando también el lunes de 6 a 7 y otros de 7 a 8. En este caso, Claro. pues yo estoy en el área con la maestra de informática, pero también estamos con la maestra de habilidad de comunicación los lunes. Sí, sí, entiendo. De hecho, la verdad es que no esperamos nosotros que se conecten a todas las sesiones, es realmente imposible. Obviamente todos tenemos diferentes materias, diferentes horarios, y seguramente a más de uno le pasa la misma situación en la que estás tú. Entonces, ese es un motivo por el cual se ha decidido que la Universidad Ciudadana va a trabajar bajo este esquema. Nosotros les mandamos las sesiones a ustedes. Si ustedes se pueden conectar, pues qué mejor. Si no, la sesión grabada la van a poder ver, ya sea el otro día o el segundo día, pero no tiene que pasar del tercer día en que ustedes puedan ver esa sesión grabada. Obviamente, si tienen dudas, ustedes tienen que ver la sesión grabada, y si surge alguna duda de algún tema que no vistes, que no entendiste durante la sesión, entonces me mandan un mensaje y lo vamos resolviendo de manera individual. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, la sesión pasada nos quedamos en el tema de ecuaciones fraccionarias. Les comentaba que las ecuaciones fraccionarias, pues no es más que una ecuación que está escrita a manera de fracción o de un quebrado. Y normalmente en esta ecuación, sí, disculpen que los interrumpa, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, nada, es que se ve pequeña. Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Sí, muchas gracias, perdón. Bueno, y les decía, en esta ecuación, en estas ecuaciones fraccionarias, vamos a encontrar el denominador. En el denominador vamos a encontrar la incógnita, es decir, vamos a encontrar en la parte de abajo de la fracción el valor o la letra que nosotros queremos encontrar. En este caso, este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, pues simplemente es a manera a manera visual para que ustedes entiendan qué es o cómo se ve una ecuación fraccionaria. Por ahí los que tengan el micrófono encendido les voy a pedir que lo apaguen, y ya al final de la clase, unos 5 minutos antes, volvemos a tocar dudas, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar estas ecuaciones fraccionarias? Creo que este ejemplo lo vimos la clase pasada, pero se los voy a volver a repetir. Lo que tenemos que hacer es, como en una ecuación equivalente, tenemos lo mismo que le hagamos a uno de nuestros miembros de la ecuación, se lo tenemos que hacer al otro de nuestros miembros de nuestra ecuación. En este ejemplo, 5 entre x menos 4 es nuestro primer término de esta expresión algebraica.
Después está un igual y después tenemos 6 sobre x menos 3. Ese es nuestro segundo miembro de nuestra expresión. Entonces tenemos dos miembros, ¿se acuerdan? Tenemos el primero que está del lado izquierdo del igual y tenemos el segundo miembro que está del lado derecho del igual. Entonces, para que nosotros podamos eliminar nuestra incógnita del denominador, es decir, para que nuestra letra ya no esté abajo de nuestra fracción, lo que tenemos que hacer es multiplicar los denominadores de ambas fracciones por nuestros miembros. Es decir, vamos a multiplicar nuestro primer término, que es 5 entre x menos 4, lo tenemos que multiplicar por los denominadores de los dos miembros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el denominador de nuestro primer miembro? Es x menos 4. ¿Y cuál es el denominador de nuestro segundo miembro? Pues es x menos 3. Entonces, multiplicamos esos dos denominadores por nuestro primer término. Como todo lo que le hagamos a nuestro primer término se lo tenemos que hacer a nuestro segundo término, de igual manera tenemos que multiplicar x menos 4 y x menos 3, pero ahora también por el segundo término de nuestra expresión algebraica. Entonces, haciendo las operaciones, recuerden que si tenemos vamos a empezar primero con las operaciones del lado izquierdo de nuestro igual. Recuerden que a la hora de multiplicar un término en numerador por un término en denominador, estos se van a eliminar automáticamente. Entonces, del lado izquierdo de nuestro igual tenemos un x menos 4 en la parte de abajo y está multiplicando un x menos 4. Eso quiere decir que esos x menos 4, esos términos se van a eliminar, ¿sí? Y solamente nos va a quedar el número 5 en la parte de arriba. Así que por eso pasamos el número 5 a nuestra siguiente operación. Y el x menos 3 lo dejamos porque ahorita todavía no vamos a hacer ninguna operación con eso. Entonces solamente lo pasamos abajo, nos queda 5x menos 3. Ahora, vamos a hacer las operaciones del lado derecho del igual. Es exactamente lo mismo. Solamente que ahora vamos a identificar que nuestro denominador, o sea, la parte de abajo de nuestra fracción es x menos 3. Y tenemos un x menos 3 que lo está multiplicando. Eso quiere decir que automáticamente se van a eliminar. Al eliminarse nos queda solamente el número 6. Y lo bajamos a nuestro siguiente paso. Y bajamos también el x menos 4, al cual apenas vamos a hacer las operaciones. Regresamos a nuestro primer término. Tenemos que hacer las operaciones, es decir, 5 por x, 5x. Y 5 por menos 3 nos da menos 15. Recuerden que primero, para que nos dé este menos 15, primero tenemos que multiplicar los signos, que esto lo van a ver ustedes en la sesión 0. Entonces tenemos, recuerden, el 5 tiene un signo positivo, lo multiplicamos más por menos da menos y 5 por 3 nos da 15. Ahora las operaciones del lado derecho. Tenemos un 6 con signo positivo y tenemos una x con signo positivo. Entonces multiplicamos más por más, más 6 por 1. ¿Por qué por 1? Es el 1 que tiene la x, ¿sale? Entonces sería 6 por 1, 6. Y bajamos la literal, que es la letra x. Y la siguiente sería más por menos, menos. Y 6 por 4, 24. Bueno, hasta aquí nuestro siguiente paso. Tenemos que ahora pasar tenemos que eliminar ahora nuestras literales, que son la letra x. Primero vamos a empezar con eliminar nuestro 5x. Para eliminar nuestro 5x, de acuerdo a lo que vimos en la sesión pasada, tenemos que restarle o sumarle la misma cantidad que queremos eliminar. Si queremos eliminar nuestro 5x, tenemos que restarle 5x, ¿verdad? Entonces ese menos 5x lo vamos a poner en ambos lados de nuestros miembros, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces tenemos 5x menos 15 menos 5x. Y del lado derecho tenemos
6x menos 24 menos 5x. Del lado izquierdo eliminamos nuestras x, ¿verdad? Porque 5x menos 5x nos da 0. Y lo que nos queda nada más es el menos 15. Y del lado derecho le restamos, primero restamos las x. 6x menos 5x. Recuerden que lo primero que tenemos que restar son los coeficientes, es decir, los números. 6 menos 5, 1. Y bueno, como esos términos tienen la misma variable, que es la letra x, pues bajamos la letra x. Y el 24, al ser un término que no es semejante, simplemente lo pasamos en la parte de abajo. Y finalmente, para dejar nuestra x sola, tenemos que despejar. Para dejar nuestra x sola, en este punto, x está acompañada de un menos 24. Para pasarlo del otro lado del igual, tenemos que pasarlo con el signo contrario. Entonces, de menos 24 lo pasamos al lado izquierdo como más 24. Y finalmente, menos 15 más 24 nos da igual a 9. Este fue el ejemplo que expliqué la sesión pasada y está un poco sencillo. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo un poquito más complicado. Este ejemplo, de entrada, lo van a ver y se va a ver demasiado complicado, pero voy a tratar de irselos explicando de manera más despacio para que podamos entenderlo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que identificar nuestra ecuación con la que vamos a trabajar, ¿sí? Primero, en la parte de arriba vamos a identificar que este es nuestro problema. Nuestro problema es 3x más 4 entre x más 2 menos 3x menos 5 sobre x menos 4. Y nuestra ecuación nos dice que este primer término debe ser igual a 12 entre x cuadrada menos 2x menos 8. Lo primero que tenemos que hacer es observar los denominadores, es decir, la parte de abajo de esas fracciones. Y quiero que nos demos cuenta de que nuestro segundo miembro, es decir, el término que está del lado derecho, en la parte de abajo es x cuadrada menos 2x menos 8. Si nosotros factorizáramos ese término, nos daría como resultado x más 2 por x menos 4. Eso quiere decir que ambos denominadores, el denominador del primer término y el denominador del segundo término son iguales, solamente que uno está factorizado y el otro no, el otro está desarrollado, ¿sí? Bueno, para poder eliminar nosotros la parte de abajo de estas fracciones, recuerden que tenemos que multiplicar precisamente por los denominadores que queremos eliminar, ¿verdad? En este caso, vamos a hacerlo, podemos multiplicar por el denominador del lado derecho o podemos multiplicar por los denominadores del lado izquierdo. En este caso, yo elegí que vamos a multiplicar todos nuestros términos por los denominadores del lado izquierdo, ¿sí? ¿Cuáles son los denominadores del lado izquierdo? Es x más 2 y es x menos 4. Entonces, en nuestro segundo paso, vamos a multiplicar x más 2 y vamos a multiplicar x menos 4 por todo el primer término de nuestra expresión algebraica. Y vamos a multiplicar también x más 2 y x menos 4 por todo nuestro segundo término de la expresión algebraica. Ahora vamos a realizar las operaciones. Del lado izquierdo, como x más 2 por x menos 4, lo tenemos tanto multiplicando como dividiendo, vamos a eliminarlo, pero de manera correspondiente, ¿sí? Vamos a hacerlo por cada uno de nuestras partes de nuestro término, ¿verdad? La primera parte es 3x más 4 sobre x más 2.
Si multiplicamos eso por por x más 2 y por x menos 4, al que vamos a eliminar primero es al x más 2, ¿verdad? Eliminamos x más 2 que está multiplicando y eliminamos el x más 2 que está dividiendo. Y solamente nos va a quedar el x menos 4 por el 3x más 4. Después, de acuerdo a nuestro primer término, pasamos el signo de menos y ahora multiplicamos la segunda parte de nuestro primer término, que es el 3x menos 5 entre x menos 4. Al multiplicar esto por x más 2 y x menos 4, nosotros podemos darnos cuenta que tanto el x menos 4 que está multiplicando por el x menos 4 que está dividiendo, se puede eliminar y solamente nos va a quedar x más 2 por 3x menos 5. Y del otro lado tenemos el 12 entre x más 2 por x menos 4. ¿Por qué tenemos esos dos? Recuerden que estos dos se factorizaron, ya que era igual a x cuadrada menos 2x menos 8. Entonces, al multiplicar esto, x más 2 por x menos 4 por 12, entre x más 2 por x menos 4, podemos eliminar lo que está multiplicando con lo que está dividiendo porque es exactamente igual. Eso solamente nos va a dejar con el número 12, ¿verdad? Del lado derecho. Bueno, ahora, siguiente paso, tenemos que hacer todas esas operaciones. Tenemos que hacer el producto notable de x menos 4 por 3x más 4, que prácticamente es multiplicar, ¿verdad? Es decir, tenemos que multiplicar x por 3x cuadrada. Luego, esta operación como producto notable es parte de lo que debieron haber visto en la sesión 0, que es la sesión de repaso. Entonces, para no profundizar tanto y que ustedes lo puedan ver en el video, el resultado de x menos 4 por 3x más 4 nos va a dar como resultado 3x cuadrada menos 8x menos 16. Y el resultado de x más 2 por 3x menos 5 nos debe dar 3x cuadrada más x menos 10. Haciendo de nuevo las operaciones nos va a dar como resultado 3x cuadrada menos 8x menos 16 menos 3x cuadrada más 10. Y eliminando términos iguales tenemos 3x cuadrada menos 3x cuadrada se eliminan. 8x y menos 16 más 10 nos va a dar igual a menos 9x menos 6. Y finalmente nos vamos a quedar en que tenemos que pasar el menos 6 del otro lado. Entonces al ser menos 6 va a pasar como más 6 y nos va a dar 18. Entonces vamos a tener como últimas operaciones menos 9x igual a 18. Y finalmente para calcular nuestra x sería 18 entre menos 9. Realmente estos ejercicios a la hora de explicar, perdón, menos 2. Estos ejercicios a la hora de explicar son un poco más complicados que a la hora de resolverlos. La siguiente diapositiva es la misma ecuación como fracción, pero en vez de ocupar fracciones ocupamos literales. Esta les voy a pedir que la copien, nada más la que está aquí arriba, y que la intentan hacer. Realmente es igual que las que estuvimos viendo anteriormente, así que no la quiero explicar, pero quiero que la intenten hacer y en caso de que no puedan hacerlo, quiero que de manera individual me escriban y me digan, profesor, no lo pude lograr. Esta presentación voy a tratar de subírselas como material para que ustedes puedan verla en su casa si quieren, si no les gustó tanto ver el video o no pueden, pues mínimo van a tener el archivo y van a poder revisarlo. Bueno, ahora vamos a pasar a las ecuaciones con radicales. Una ecuación con radical es aquella en la que una incógnita aparece en un radicando. ¿Qué significa esto? Bueno, prácticamente significa que cuando ustedes vean un símbolo de raíz
y vean dentro de ese símbolo de la raíz una letra, a eso le vamos a llamar una ecuación con radical. Eso es todo, ¿sale? ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. La verdad es que también no es tan complicado. Aquí les puse una serie de pasos. Resolución de una ecuación con radicales. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver esta ecuación? Tenemos que elevar los dos miembros de nuestra expresión a la potencia a la que esté nuestra variable. Nuestro ejemplo aquí es el que está en color azul, ¿sí? Este es nuestro problema. Tenemos radical de x cuadrada más 33. Dice que es igual a el cuadrado de x más 3. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es todo este primer término y todo este segundo término lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí? Bueno, de hecho aquí en este ejemplo, este cuadrado no va. Bueno, ahora elevamos todo al cuadrado. Elevamos primero el primer término al cuadrado y el segundo término también lo elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado, recuerden que una raíz elevada al cuadrado se elimina, ¿sí? Esto quiere decir que cuando nosotros elevemos esta raíz, simplemente la vamos a borrar y solamente nos va a quedar lo de adentro de la raíz, es decir, x cuadrada más 33. Y del lado derecho, para elevar al cuadrado esta expresión, que es x más 3, pues recuerden que elevar al cuadrado simplemente significa que se tiene que multiplicar por sí mismo, es decir, x más 3 por x más 3. Siguiendo con la operación, tenemos ahora que vamos a hacer la operación del lado derecho. Este es un producto de binomios, entonces nos va a dar como resultado x por x, x cuadrada. X por 3, 3x. Y ahora el siguiente término, 3 por x, 3x. Y 3 por 3, 9. Ahora buscamos e identificamos todas nuestras variables semejantes. X cuadrada solamente hay una, entonces la bajamos. Y ahora tenemos, ¿cuántas x tenemos que están elevadas a la potencia número 1? Solamente 2, que es 3x y 3x. Como tienen la misma variable, los podemos sumar sin ningún problema. Es decir, 3x más 3x, 6x. Y el 9, que no tiene ninguna literal, lo pasamos a nuestro siguiente paso. Nuestro siguiente paso va a consistir en pasar todas las x del lado izquierdo y pasar todos los coeficientes o números del lado derecho. Recuerden que al pasar de un lado al otro del igual, tenemos que cambiar los signos. Entonces, esta x cuadrada que está positiva, si la queremos pasar del lado izquierdo, va a pasar como negativo. Es por eso que aquí tenemos x cuadrada menos x cuadrada. Ahora nuestra siguiente x es el 6, ¿verdad? Más 6x. Cuando lo pasamos del lado izquierdo de nuestro igual, como tiene un signo positivo, lo pasamos con un signo negativo y nos queda menos 6x. Y por otro lado, el 9 se queda de este lado del igual, del lado derecho. Y el 33, que estaba del lado izquierdo, al pasarlo al lado derecho, lo pasamos con el signo contrario. Si tenía el signo de más, ahora lo pasamos con el signo de menos. Es decir, 9 menos 33. Y ahora realizamos las operaciones con variables o términos semejantes. Es decir, x cuadrada menos x cuadrada se nos da 0, se elimina. Y solamente nos queda menos 6x. Y 9 menos 33 nos va a dar menos 24. Finalmente, para dejar sola nuestra x, tenemos que despejar. Si nuestro menos 6 está multiplicando la x, lo vamos a pasar del otro lado del igual como dividiendo. Es decir, x nos va a quedar igual a menos 24 entre menos 6. Y menos 24 entre menos 6 nos va a dar igual a 4. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo de una ecuación con radicales. Como les dije, lo primero que tenemos que hacer es cuando una ecuación tiene dos términos que implican radicales, primero la escribimos
de manera que, que haya un radical de cada lado del igual. Y segundo, vamos a realizar las operaciones correspondientes. Nuestro ejemplo es el de color azul. Tenemos el radical de y menos 3 menos el radical de y debe ser igual a menos 3. Entonces, tal y como dice la regla, lo primero que tenemos que hacer es tener un radical del lado izquierdo y tener un radical del lado derecho. Si tenemos nuestro radical menos radical y está del lado izquierdo con un signo negativo, cuando lo pasemos al lado derecho, va a pasar con un signo positivo. Y nos va a quedar como en el segundo paso. Radical de y menos 3 es igual a radical de y menos 3. Aunque pareciera que es igual, no lo es del todo. Si se dan cuenta, del lado izquierdo, nuestro radical incluye la y e incluye el menos 3. Y del lado derecho, nuestro radical solamente abarca la letra y, y nuestro menos 3 no tiene radical, ¿sí? Bueno, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Tenemos que elevar al cuadrado nuestros dos términos para eliminar la radical. En este caso yo aquí me adelanté y ya no puse aquí cómo se elevaba al cuadrado, porque recuerden que cuando elevamos al cuadrado un radical, lo eliminamos. Entonces, este radical, si lo hubiéramos elevado al cuadrado, se hubiera eliminado y solamente nos hubiera quedado lo de adentro del radical, que es la y menos el 3, que es lo que pasamos a nuestro tercer paso. Y del otro lado tenemos que elevar al cuadrado todo este término, el radical de y menos 3 al cuadrado. Recuerden que esto significa que se tiene que multiplicar el radical de y menos 3 por el radical de y menos 3, ¿sí? Aquí solamente tenemos que hacer las operaciones, que es el radical de y por el radical de y nos va a dar y. ¿Por qué y? Recuerden que, ¿por qué y y por qué no y al cuadrado? Recuerden que un radical se puede expresar en forma de exponente como si fuera un medio. Es decir, nosotros podemos expresar esto como si fuera y a la 1 medio. ¿Y cuál es el resultado de multiplicar y a la 1 medio por y a la 1 medio? Recuerden que al multiplicar literales con exponentes, los exponentes se tienen que sumar. Entonces, 1 medio más 1 medio nos va a dar igual a 1. Entonces, tenemos el menos radical de y por menos radical de y. Y radical de y por menos 3 radical de y, menos 3 por radical de y, menos 3 radical de y. Y menos 3 por menos 3 nos va a dar 9. Hacemos las operaciones, y menos 3 radical de y menos 3 radical de y nos da menos 6 radical de y más 9. Finalmente, para terminar este ejercicio, vamos a pasar nuestras y del lado izquierdo y nuestros números del lado derecho. Todas nuestras y, por ejemplo, y menos 6 radical de y, las vamos a pasar al lado izquierdo con el signo contrario al que tienen actualmente. Y nuestro menos 3 al lado derecho con el signo contrario. Finalmente, hacemos las operaciones de los términos semejantes, que es y menos y, 0. Y nos queda 6y, 6 radical de y. Y 9 más 3 nos da 12. Para poder eliminar este 6 que está multiplicando nuestro radical, simplemente lo pasamos del otro lado de igual, dividiendo. Y nos queda radical de y igual a 12 entre 6. Ya sabemos que 12 entre 6 es igual a 2, ¿verdad? Pero como esta es una radical y lo que queremos es nada más la pura y, elevamos al cuadrado para eliminar la radical. Entonces, radical de y al cuadrado, y. Y 2 al cuadrado nos da 4. Bueno, hasta aquí nosotros terminamos los primeros dos subtemas. Y vamos a pasarnos a la sesión número 2. El día de hoy no creo que nos dé tiempo de terminar todos estos dos subtemas que siguen, entonces vamos a ver nada más el de ecuaciones cuadráticas.
Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de ver el tema de ecuaciones cuadráticas? El objetivo va a ser que a través de factorización podamos resolver ecuaciones cuadráticas, y si no es a través de factorización, las tengamos que resolver a través de la fórmula cuadrática. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, su factorización, yo no me acuerdo. Bueno, el tema de factorización no lo incluí en la sesión número 0. De hecho, el tema de factorización lo incluí justamente ahorita. Ahorita vamos a ver algunas reglas de factorización para que refresquen más o menos cómo vamos a factorizar. Y yo estoy seguro de que una vez que sepamos cómo factorizamos una expresión algebraica, el tema de resolver ecuaciones cuadráticas se va a hacer más sencillo, ¿sí? Bueno, ecuaciones cuadráticas. Para aprender cómo resolver problemas más complejos, vamos a pasar a este tema, que precisamente es ver cuáles son los métodos de solución de las ecuaciones cuadráticas. Y como les dije ahorita, hay dos métodos. Es por factorización o por medio de la fórmula cuadrática, ¿sí? Bueno, en definición, una ecuación cuadrática en la variable x es una ecuación que puede escribirse de la siguiente manera, y es la manera en la que está escrita en negritas. Siempre que ustedes vean una ecuación que está escrita de esa forma, ustedes tienen que identificarla como una ecuación cuadrática. ¿Qué significa de la siguiente forma? Significa que vamos a tener una constante. En este caso, como ejemplo, nuestra constante está representada con la letra A. Entonces tenemos ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Donde la letra A, la letra B y la letra C van a ser constantes, es decir, van a ser números. Y para que sea una ecuación cuadrática, la letra A, o sea, el primer número de nuestra expresión, debe de ser diferente de 0. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y los ejemplos que vamos a ver se tienen que parecer a esto para que sea una ecuación cuadrática. A las ecuaciones cuadráticas también les conocemos como ecuaciones de segundo grado, o también les conocemos como ecuación de grado 2. ¿Por qué les conocemos así? Les conocemos de esa manera como ecuación de segundo grado o ecuación grado 2 por el exponente o la potencia más grande que aparece en la ecuación. ¿Cuál es la potencia o cuál es el exponente más grande que aparece en la ecuación? Es el número 2, que es el que tiene precisamente esta x cuadrada. Esta x de aquí, ¿qué potencia tiene? Tiene potencia 1. Recuerden que cuando no se le escribe la potencia es porque es 1. Y este pues ni siquiera tiene variable, ni siquiera tiene una potencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación lineal y una ecuación cuadrática? Hay bastantes diferencias. Y una de esas es que una ecuación lineal solo tiene una raíz y una ecuación cuadrática puede tener dos raíces. Profesor, ¿qué significa eso de raíz? Acuérdense, la raíz es igual al valor. ¿Al valor de quién? Al valor de x. ¿Y qué es el valor de x? El valor de x es la solución de la ecuación. Es decir, una ecuación lineal solamente puede tener un valor en x, y una ecuación cuadrática puede tener inclusive hasta 2, ¿sale? Bueno, ¿cómo vamos a resolver de nuevo las ecuaciones cuadráticas? De dos maneras, factorizando o utilizando la fórmula cuadrática, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita cómo solucionar ecuaciones cuadráticas factorizando. Pero antes de hacerlo, vamos a recordar qué es la factorización. La factorización es cuando multiplicamos entre sí dos o más expresiones. Y estas expresiones van a recibir el nombre de factores del producto. ¿Por qué? Bueno, en este ejemplo, A por B es igual a C. ¿Cuál es el producto? El producto es C. ¿Y cuáles son los factores para que me dé C? Pues el primer factor es A y el segundo factor es B. Entonces, nosotros podemos escribir una expresión de dos maneras. Podemos poner solamente la letra C o podemos factorizarlo
y ponerlo en sus factores que lo componen, que son la A y la B. Es decir, al proceso en el cual una expresión se escribe como la multiplicación de sus factores, a eso es a lo que nosotros llamamos factorización. Ahora, existen diferentes formas de resolver una factorización. Y de hecho, esto no es la gran ciencia. Hay una tabla, que es la que están viendo a continuación, en la cual podemos ver cómo se resuelve una factorización. Hay algunas formas que ya están previamente establecidas sobre cómo tenemos que factorizar. Por ejemplo, tenemos la del factor común. La del factor común nos dice en la tabla del lado derecho cómo es que tenemos que factorizarlo. Ahorita vamos a ver uno por uno. Así que esta tabla que sirva como referencia de cuáles son los tipos de factorización que existen, pues tenemos el factor común, tenemos diferencia de cuadrados, tenemos los trinomios de la forma x cuadrada más bx más c, tenemos el trinomio cuadrado perfecto, tenemos también el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, y tenemos el de suma o diferencia de cubos. Quiero que pongan un poquito de atención en los que dicen trinomio de la forma. Si se dan cuenta, hay dos que dicen trinomio de la forma. ¿Cuál es la diferencia de esos dos trinomios de la forma? En el primero, nuestro primer término no trae una letra o no trae una constante, simplemente es la variable x. Y en nuestra segunda forma de factorizar el trinomio, tenemos la letra a al principio. Eso quiere decir que cuando tengamos una expresión que tenga al principio un número y luego un x al cuadrado, tenemos que ocupar una de estas reglas de factorización, ¿sí? Bueno, les digo, esto sirve como referencia. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos. Factorización por factor común. Bueno, el primer caso que vamos a considerar al intentar factorizar un polinomio es determinar si tiene un factor común. Un polinomio tiene un factor común si existe un número distinto de 1 o una variable que puedan dividir todos los términos de nuestros polinomios. Es decir, tenemos aquí nuestra ecuación, nuestra expresión algebraica. 3x más 4 más 24x cuadrada menos 27x. ¿Cómo podemos identificar que nuestra factorización va a ser a través de factor común? Bueno, primero tenemos que ver que tengan las mismas literales. Nuestro primer término tiene la literal x, nuestro segundo término tiene la literal x y nuestro tercer término tiene la literal x. Los tres términos tienen la letra x, es decir que los tres términos tienen en común una letra. Entonces, ¿podríamos factorizar por factor común? Sí, sí podemos, porque los tres términos tienen la letra x. Ahora, vamos a irnos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro primer término dice 3x cuadrado más x menos 5. ¿Los tres términos tienen la misma literal? No. Solamente el primer término y el segundo término tienen la letra x, pero nuestro tercer término no lo tiene. Entonces, no podemos factorizarlo con un factor común. Ahora, ¿cómo se resuelve una factorización con factor común? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dentro del cuadro rojo tenemos la expresión que nosotros queremos factorizar. ¿Cuál es el primer paso? Primer paso, identificamos nuestro factor común. ¿Cuáles son nuestros factores comunes aquí? Bueno, tenemos la letra XY en nuestro primer término. En nuestro segundo término también tenemos la X y la Y. Y en nuestro tercer término también tenemos la X y la Y. Entonces nuestro factor común va a ser X e Y, ¿sí? Segundo paso, identificar de las X y de las Y cuál X y cuál Y tiene el exponente con menor valor. Por ejemplo, aquí tenemos una X a la cuarta y una Y al cubo.
en nuestra segunda término tenemos x cúbica y y cuadrada. Y en nuestro tercer término tenemos x cuadrada e y a la 1. ¿Cuál es la x de estos tres que tiene un menor exponente? Pues es x cuadrada. Entonces, esta x cuadrada es la que vamos a elegir nosotros. ¿Cuál es la y que tiene menor exponente? Es la y que está elevada a la potencia 1. Entonces la elegimos y la copiamos abajo. Ahora, tenemos que elegir nuestro máximo divisor común. Para no hacerlo muy complicado, simplemente tenemos que elegir el número más pequeño. Por ejemplo, si aquí nuestro coeficiente es 16, acá es 4 y aquí es 12, ¿cuál es nuestro coeficiente más pequeño? Pues es el número 4. Entonces, este lo elegimos también, ¿sí? Ahora que ya elegimos nuestro coeficiente y nuestras literales, toda esta ecuación la vamos a dividir entre nuestro coeficiente 4 y nuestras literales, x cuadrada e y, ¿sí? Es decir, 16 x a la cuarta y y cúbica menos 4x cúbica y cuadrada más 12x cuadrada y entre 4x cuadrada y y. Vamos a dividir término por término. 16 entre 4, 4. X a la cuarta entre x cuadrada. Recuerden que los exponentes se restan, entonces nos da x cuadrada. Y finalmente y cúbica entre y nos da y cuadrada. Aquí faltó agregar la y cuadrada. Vamos a ponerla de una vez. Y cuadrada. Ahora, vamos con el siguiente término. Primero el signo. Menos entre más. Menos. 4 entre 4. 1. Recuerden que el 1 lo podemos o no lo podemos poner. X cúbica entre x cuadrada. Se restan los exponentes. 3 menos 2, 1. Entonces sería x a la 1. ¿Verdad? Y luego y cuadrada entre y. Se restan los exponentes y nos da y. Luego el siguiente término. Más entre más. Más 12 entre 4, 3. Y x cuadrada entre x cuadrada, 1. Entonces no ponemos nada. Y entre y, 1. Y tampoco ponemos nada. Entonces queda el 3 solito. Y finalmente nuestra respuesta a la factorización sería la multiplicación de la parte de abajo, es decir, 4x cuadrada y por nuestro resultado. Esto lo coloqué aquí en el cuadro verde, ¿sí? Es decir, si cuando ustedes les hayan pedido como ejemplo factorizar esta expresión algebraica, el resultado va a ser lo que tenemos aquí en el cuadrito verde, ¿vale? Bueno, siguiente forma de factorizar. Diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es un binomio cuyos términos tienen signos contrarios y se representan como, ejemplo, x cuadrada menos a cuadrada. Es decir, tenemos dos términos, tienen signos contrarios, el primero tiene un signo positivo y el segundo tiene un signo negativo, y normalmente lo vamos a ver de esta manera. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, aquí tenemos un caso sencillo. Nuestro binomio es x al cuadrado menos 36. Primer paso, sacamos la raíz cuadrada de x cuadrado. Raíz cuadrada de x cuadrada es x. Ahora sacamos la raíz del número. La raíz de 36, 6. Y con esto nosotros armamos, con estos dos resultados, con el x y el 6, armamos nuestro producto. ¿Cómo lo armamos? Bueno, tenemos que poner x más 6 y x menos 6. Estos son los valores que obtuvimos y simplemente los tenemos que poner dentro de un paréntesis y cambiamos el signo, ¿sí? Ponemos el resultado de la raíz de ambos términos
y simplemente van a aparecer como signos contrarios. En este caso, nuestro resultado es x más 6 y x menos 6. Esto está muy sencillo. Ahora vamos a pasar por último, para pasar a ver algunas preguntas, a la factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. El trinomio de esta forma siempre vamos a identificar que tiene que tener una x al cuadrado. También tiene que tener un término lineal, es decir, una x que está elevada a la potencia 1. Y tiene que tener un término independiente, es decir, un número, ¿sí? Es decir, tenemos que tener una literal al cuadrado, una literal a la potencia 1 y un término sin literal. Eso quiere decir que cuando identifiquemos algo así, tenemos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Cómo lo resolvemos? También está muy sencillo. Este de aquí en el cuadro azul es nuestro ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra variable al cuadrado, que en este caso es la x cuadrada. Lo primero que hay que hacer es sacarle la raíz cuadrada. Es decir, raíz cuadrada de x cuadrado es igual a 7. Ahora, segundo paso, que es aquí algo que seguramente muchos de ustedes van a recordar. Tenemos que encontrar dos números, ¿sí? Dos números que al multiplicarlos nos dé el tercer término de nuestra expresión. Es decir, dos números que nos dé 10, ¿sí? ¿Qué dos números? Aquí es donde hay que pensarle. Nos pueden dar 10 al multiplicarse. Pues 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5 nos va a dar 10. Bueno, y estos mismos números que nosotros hayamos elegido, cuando nosotros los sumemos o los restemos, nos debe de dar el coeficiente del segundo término, ¿sale? Es decir, del término del medio. ¿Cuál es el término del medio? El 7, ese es nuestro coeficiente. Entonces, esos mismos dos números que elegimos, sumados o restados, nos debe de dar 7. En este caso, 2 más 5, sí nos da 7, ¿verdad? Entonces, sí funcionan estos números que elegimos. Bueno. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es colocarlos dentro de unos paréntesis. ¿Cómo los vamos a colocar dentro de un paréntesis? Primero vamos a colocar nuestra x, que es la primera que encontramos, en ambos paréntesis. Y vamos a poner el signo de más y el de más, y vamos a colocar en uno de los números que encontramos, y en el otro paréntesis el otro número que encontramos. ¿Cómo voy a saber qué signos deben de tener cada uno, verdad? ¿Cuál lleva más? ¿Los dos llevan más? ¿Alguno va a llevar menos algún día? Bueno, aquí les puse algunas notas. Si el tercer término es positivo, ¿cuál es el tercer término? Este, ¿verdad? Si el tercer término es positivo, los dos números son positivos y se tienen que sumar, ¿sale? Ahora dice, si el tercer término es negativo, que aquí no está el ejemplo, pero si llegara a ser negativo, los dos números tienen que ser de signo contrario, es decir, uno tiene que ser más y uno tiene que ser menos. Pero al número mayor le colocaremos el signo del término lineal. ¿Cuál es el número mayor aquí? ¿El 5 o el 2? Pues el 5. Si en nuestro 10 hubiera sido negativo, este 5 le tendríamos que poner el signo que tiene nuestro término lineal. Nuestro término lineal es el segundo término o el término del medio. En este caso, pues, sí coincide, ¿verdad? Pero quizás tendríamos que ver un ejemplo donde tengamos un signo negativo para poder ver este resultado. Bueno, hasta aquí voy a dejar yo lo de la sesión número 2. Obviamente nos falta bastante todavía para avanzar. Y, pues bueno, antes de quitar la presentación, necesito saber si alguien tiene alguna pregunta al respecto para de una vez tratarla, verla y revisarla. Yo, profe, le quería preguntar, cuando pasamos de un lado al otro, ¿va pegado al símbolo de igual? No necesariamente. De hecho, fíjate que esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Y es una pregunta que a todos nos debería interesar porque yo creo que nos puede llegar a confundir. Pero no. Cuando tú pasas del lado
vamos a llamarle del lado derecho al lado izquierdo, lo puedes poner pegado al igual, lo puedes poner al principio, lo puedes poner donde tú quieras, ¿sí? Solamente tienes que recordar que lo pasaste con el signo contrario. Eso es lo único que tienes que recordar. Que a la hora de pasarlo, lo tienes que pasar con el signo contrario al que ya tenía. Nada más. Ok, pero, o sea, no altera el resultado, porque, bueno, sabemos que la multiplicación y en la suma, pues tiene esa virtud, ¿no? De que no altera el resultado, depende de cómo se acomode, pero en otras operaciones sí. Sí, no, en el caso de la suma y de la resta, no va a alterar de alguna manera tu resultado. Por eso tenemos que seguir las reglas del despeje, ¿verdad? Cuando es multiplicación y división, simplemente hay que seguir las reglas de despeje. Si está multiplicando de un lado, pasa dividiendo del otro. Si estás, les digo, nada más es seguir las reglas. Si está sumando de un lado, tiene que pasar del otro lado restando. Si no lo hacemos así, sí va a afectar el resultado. Gracias, profe. Sí, de nada. A ver, vamos a ver. Aquí hay unas preguntas por el chat. Buenas noches. Mi única pregunta es: ¿cuál es la actividad cero? Bueno, ahí va de nuevo. La actividad cero. La actividad cero la van a encontrar ustedes en la semana cero una vez que ustedes vean el video. Si ustedes no ven el video de la semana cero, no van a saber cuál es la actividad cero o cuál es la tarea cero. ¿Vale? Entonces, la única manera de saber cuál es la tarea cero es viendo el video de la semana cero. ¿Sale? Y no está difícil esa tarea. Yo creo que a lo mucho se tardan bueno, ya viendo el video, yo creo que sí, hora y media, pero si ven el video y luego lo hacen o lo hacen al mismo tiempo, está muy sencillo, la verdad. Ahora tenemos otra pregunta. He tenido muchos problemas con el acceso a la plataforma. Mi pregunta es si la presentación estará en la plataforma para ser consultada. El video va a estar en la plataforma, pero si ustedes quieren, puedo subir la presentación. Yo no tengo ningún problema en subir la presentación y compartírselas, que ustedes la vean, que ustedes la analicen, que a lo mejor en un slide le pongan ahí, este slide yo no le entendí nada. Le voy a preguntar al maestro en la siguiente sesión o le voy a mandar un mensaje. No tengo ningún problema, lo pueden hacer así. Si ustedes quieren, mañana les subo la presentación de la semana 0, mañana les subo también la presentación de la semana 1 y la presentación de la semana 2. No, no los voy a subir hasta que terminemos de ver la sesión 2, que yo creo que va a ser el lunes, ¿verdad? Bueno. El lunes. Maestro, yo tengo una duda. Sí, dime. Yo trabajo desde la mañana hasta en la tarde. Llego aquí como a las 7:30, 7:40. ¿Hay algún problema si yo no estoy a veces en los videos, en las sesiones? No, ¿Baja ningún la problema. No, para nada, para nada. La calificación aquí, y espero que tengan la oportunidad de ver ahí en la plataforma también el video de bienvenida que les puse. Ahí les pongo la rúbrica de calificaciones, el criterio de evaluación. Y este criterio de evaluación prácticamente está basado en las tareas y las actividades, el examen parcial y el examen final. Entonces, ahí está su evaluación, ¿sí? Si pudiste o no pudiste asistir, no pasa absolutamente nada. ¿Para qué son las sesiones? ¿Para qué son los videos? Para que ustedes pregunten, para que ustedes, si tienen una duda, la resuelvan, porque no vaya a ser que el día del examen tengan todas las dudas del mundo y van a querer estar viendo todos los videos, y si son como 7 horas de videos, no la van a armar. Ok. Bueno, también nos preguntan, buenas noches, se quedará guardada la sesión, ¿verdad? Necesito tomar otra clase. Sí, adelante, pueden tomar la siguiente clase. La presentación. Gracias, maestro. Buenas noches. De nada. ¿La presentación también estará en la plataforma? Sí estará la presentación en la plataforma según lo que ustedes están solicitando. Muy bien, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o terminamos como concluida la sesión del día de hoy. Maestro, yo tengo una duda. Sí, claro. Entonces, en la pregunta 11 de la actividad, dice, factoriza la siguiente expresión, y entre paréntesis, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahí se refiere a que se puede factorizar por esta forma, no que la expresión sea un trinomio cuadrado perfecto.
No. De hecho, la pregunta, yo creo que viene muy clara. Déjame ver si... No, creo que no Y lo es que tengo justo abierto. digo, a lo mejor yo estoy mal, pero justo estaba revisando varias fuentes, dicen que para hacer un trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercer término deben de tener raíz cuadrada, y juntos, multiplicados por 2, te debe de dar el término del medio, pero pues según yo no aplica, Trinomio y cuadrado ahí es donde perfecto, dices, ¿verdad? exacto, sí, es la pregunta 11 de la actividad, y ahí es donde he estado batallando, porque por más que estoy buscando, no encuentro. Mm, a ver, vamos a ver. Aquí está la actividad. Pregunta 11. Factorice la siguiente expresión, trinomio cuadrado perfecto. Y tú dices que para que sea un trinomio cuadrado perfecto, ok, bueno, sí es, de hecho, fíjate que sí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿eh? Nada más que ahí necesitas aplicar dos reglas de factorización, ¿sale? Entonces, por ahí va, yo creo que Ah, ok, el ok. Ok, problemilla. Ujú, ya lo entendí. ujú. Muchísimas gracias, maestro. Sí, de nada. Les digo, esta actividad número 1 es a manera de diagnóstico, entonces contesten todo lo que puedan, porque si de aquí al domingo hay alguien que me dice, esto yo no lo entendí, probablemente lo podamos tocar en la sesión de lunes, ¿sale? Maestro, para la entrega de la actividad 0 y la actividad 1, ¿debemos utilizar forzosamente la plantilla que compartió en la plataforma? No, no, fíjense que de hecho no es una plantilla, digo, salvo que yo haya leído mal, ¿verdad? Pero es una rúbrica. Una rúbrica es una regla, o sea, prácticamente esa rúbrica les dice a ustedes cómo deben presentar su tarea. Cada uno de ustedes va a tener la libertad de plasmar su tarea en Word de la manera en la que ustedes quieran, siempre y cuando sigan esas reglas. Por ejemplo, yo me acuerdo que parte de esas reglas eran que tenía que tener portada, que tenía que traerme el nombre del alumno, que tenía que traer la fecha. Entonces, esa es la rúbrica, esas son las reglas con las que ustedes tienen que entregar sus trabajos. No es forzosamente esa una plantilla que ustedes tienen que ocupar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, para la siguiente sesión, sí les voy a pedir un favorzote. Vean la sesión de la semana 0, vean la sesión de la semana 1, vean la sesión de hoy, véanlos. Y si hay algo que no queda claro, si hay algo en lo que me he ido muy rápido, otra vez lo volvemos a ver, ¿sale? Y en la sesión de repaso, todas las dudas que vayan a quedar las volvemos a ver, porque necesito que saquen todos 100 en el examen, ¿sale? Bueno, Sí, maestro, bien. Copiado, muchas Sí, gracias. Buenas maestro, noches. gracias. perfecto. Bueno, entonces estamos platicando, que tengan buena semana y hay cualquier cosa, estoy en la mensajería de la plataforma. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, Gracias, maestro. Buenas Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Gracias, buenas noches.